estará destinada a tratar los efectos de la incertidumbre jurídica en el sector minero energético. Invitamos a la gerente de Regulación, Relacionamiento Institucional y Medio Ambiente del Grupo Enel, doctora Diana Jiménez. También invitamos al presidente de la Asociación Colombiana de Minería, el doctor Santiago Ángel, y al presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco Lloreda. En este espacio, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, será nuestro moderador y panelista. Bienvenido, doctor Bruce. Bienvenidos a todos nuestros panelistas. Nos disponemos, por favor, a empezar con esta segunda parte de la jornada de esta tarde. Invitamos a todos nuestros asistentes a ingresar al salón para continuar con este panel. Vamos a iniciar. Bueno, pero parece que perdimos una muy buena parte del auditorio en este café. Se lo pierden ellos, no hay problema, Bruce. Es porque Somos taquilleros. pues yo creo que sí, si nos ayudas, por favor. Este tema, ustedes saben, todos, este tema es uno de los temas que ha ocupado una muy buena parte de la agenda o una muy buena parte del espacio que todos los ejecutivos y todas las empresas y organizaciones tienen destinado para sus preocupaciones. Cuando uno decide cuánto espacio de su agenda y cuánto espacio de su vida le destina a las preocupaciones, hoy por hoy el tema de la certidumbre jurídica es uno de esos que verdaderamente llena la agenda. ¿Entendido como qué? Entendido como todos los cambios en la normatividad que eventualmente hacen complejo o eventualmente hacen difícil la predicción de cuáles son las normas y cuál es el marco que verdaderamente se puede y se debe, con el cual se puede y se debe contar para el normal desarrollo del negocio, para el normal desarrollo de cada una de las actividades. Tenemos el día de hoy, pues es decir, que ustedes conocen bien, pues tenemos de allá hacia acá, tenemos a Diana Jiménez. Diana Jiménez es gerente de regulación y relacionamiento institucional y medio ambiente del Grupo Enel. Es decir, nos puede traer la visión de una compañía internacional con presencia en Colombia desde hace un tiempo importante, con presencia importante además en Colombia y que de alguna forma ha tenido la oportunidad o ha tenido que vivir durante un tiempo suficientemente largo la situación de regulación y la situación de normatividad como para poder decir qué tan importante eso no es. Entre otras cosas, parte de las preguntas que a mí me gustaría hacerles a los tres panelistas más adelante están enfocadas a tratar de identificar si este sí realmente es un problema o es uno de esos mitos urbanos que nosotros verdaderamente convertimos en problema, que también suele suceder, ¿no? Suele suceder que uno se termina preocupando por cosas que en realidad no terminan siendo tan importantes, por ejemplo, para los accionistas o terminan siendo tan importantes para las casas matrices, de manera que parte de lo que queremos identificar es esto. Está Santiago Ángel con nosotros. Santiago ustedes lo conocen bien, Santiago y Kiko, digamos mis colegas de gremios. Santiago en el sector de la minería, ya creo que ya tiene 2 años más o menos, tiene 2 años, ¿verdad? En la Asociación Colombiana de Minería, organización que ya tiene 2 años, en donde fueron y donde se unieron, digamos, los afiliados de 3 grupos de gremiales en los cuales existía minería y que de alguna forma decidieron unificar su vocería para poder hablar del tema sectorial. Santiago además venía, digamos, y trabajaba con nosotros en la ANDI, de manera que para nosotros pues un gran honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Y está Kiko Lloreda, pues que todo el mundo lo conoce por 1000 razones, exministro, exembajador, en muchas otras cosas, ¿no, Kiko? Es candidato de la Asociación Colombiana de Petróleos. Entre ellos dos,
la verdad es que y sus afiliados representan una muy buena parte del Producto Interno Bruto, muy buena parte de lo que de ese importante espacio de la economía que mencionábamos, recordarán ustedes en la charla de la mañana, que de alguna forma durante los últimos 6 o 7 años significó tanto para la economía nacional y significó tanto para las finanzas públicas, para la macroeconomía, de manera que es muy importante, porque además los afiliados de ellos dos son los afiliados que nos pueden y nos deben además contar realmente cómo es que uno en un país como Colombia puede y debe, digamos, contar con el tema de certidumbre. Antes de arrancar quería darles algunos datos que tengo aquí a mi mano para decirles, perdón, los tengo anotados aquí porque son datos que, digamos, perdón, un segundito, las busco en esta que la letra está un poco más grande. Dos datos para decirles que cuando uno habla con las compañías, cuando uno habla realmente con las operaciones, cuando uno habla con la gente que está en el territorio, se encuentra con que este tema sí ocupa, digamos, como mencionaba, una muy buena parte de las preocupaciones. Hay como un muy amplio espectro de temas que están incluidos dentro de la percepción de incertidumbre jurídica. Y les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el tema de licencias revocadas. Es decir, ¿es razonable o no es razonable que en un país como Colombia alguien pueda obtener una licencia y de un momento a otro eventualmente le sea revocada la misma? Es decir, algo que había sido jurídicamente otorgado, algo que había sido y que uno pensaría es un derecho y es como una condición ya del negocio y que eventualmente sea revocada. Aparecen un nuevo tipo de figuras, motivo de preocupación, como es el caso de las consultas populares. Las consultas populares de alguna forma terminan, aunque no provengan, digamos, del administrador público que produce la regulación o no provengan del legislador que eventualmente cambie una norma o una ley, lo cierto es que sí cambia fundamentalmente el piso sobre el cual se sienten sentados o se sienten establecidos los negocios. Esas consultas populares, ustedes saben, en algunos casos llegan a temas o a extremos tan complejos como que buscan inclusive deslegitimar algunas actividades económicas. Y por cierto, yo debo decir, algunas actividades económicas legales, es decir, actividades que dentro de la normatividad general colombiana se pueden hacer y existen las razones y existe además el fundamento de por qué sí se puede hacer. Por ejemplo, también fallos de las Cortes que eventualmente le otorgan y traen consigo nuevas y en muchos casos inexplicadas e inesperadas obligaciones para las compañías. Compañías que cuando hacen su plan de negocio entienden que para lo que vinieron era un mundo o un horizonte que tenía una línea claramente delimitada y que de repente le dicen, sí, pero usted también de ahora en adelante hace hospitales, pero también de ahora en adelante hace escuelas, pero también de ahora en adelante tienen que hacer acueductos. Ahí se genera, digamos, una preocupación grande. Otro motivo grande de preocupación para nosotros fue lo que sucedió alrededor de un instrumento en particular, y eso lo hemos dicho en varias ocasiones, y esto pues por supuesto esta moderación mía está muy editorializada, pero pues... Pero la compartimos. Pero y si los analistas no están de acuerdo me lo dicen, pero por ejemplo la preocupación inmensa que se generó el momento en el cual el gobierno decidió no cumplir con los contratos de estabilidad tributaria. Ese fue un momento muy malo para la historia, digamos, de la estabilidad en Colombia. Efectivamente, en Colombia existía una norma que decía que había una serie de impuestos que uno podía asegurar, que uno pagaba una prima para asegurar esos impuestos y sus niveles, y de repente con la creación de un impuesto exactamente igual al impuesto anterior, pero con un nombre distinto, en especial, digamos, estoy hablando del impuesto al patrimonio, las interpretaciones y las normas además no fueron traídas ni del cielo, ni fue una corte la que lo dijo, ni fue un juez de tutela en un pueblo, sino fue, en este caso específico, fue la administración tributaria y la administración de Hacienda de este país, decidió que eso se perdía. Ese fue un momento que yo creo debemos tratar de borrar, ojalá, de la historia de Colombia, y debemos tratar de nosotros verdaderamente tratar de construir algo que permita corregirlo. No es sensato que un Estado como el Estado colombiano le diga a la gente, señores, si ustedes quieren estabilizar sus impuestos, ustedes pueden pagar un seguro.
Es decir, ustedes pueden pagar unos impuestos adicionales si ustedes quieren estabilizar sus impuestos y que después le digan que el nombre del impuesto cambió, entonces que no es el mismo, entonces que no está estabilizado. Ese momento fue un momento realmente malo para la historia. Yo diría que los casos son muchísimos, luego vamos a ver que hay casos muchísimos de normas pequeñas, de normas grandes, entre otras cosas cuando uno hace la encuesta de la ANDI, y que encuesta que además hacemos nosotros conjunta con otros gremios, uno se encuentra con los siguientes datos que les quiero dar. El 40% de los empresarios, un porcentaje bastante grande, 4 de cada 5, dice que durante los últimos 5 años ha tenido que enfrentar cambios significativos en la normatividad. Esto, entre otras cosas, no es bueno tampoco a nivel internacional y los quienes nos visitan, que son representantes de compañías internacionales, pues han expresado, digamos, siempre la preocupación alrededor de este tema y lo que le podemos decir es que tenemos en todo caso la decisión grande de que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. El 63% de los empresarios califican de 3 a 5 en una escala de 1 a 5, que esos cambios han tenido un gran impacto en su empresa y el 11%, 11.5%, manifiesta que se ha cancelado o han postergado inversiones debido a los cambios en las normas. El 60.7% considera que los cambios de las reglas de juego han impactado sus negocios en cifras menores menores de 1.000 millones de pesos, el 27.9% en cifras que van entre 1.000 y 10.000 millones de pesos y el 11.9% en cifras que superan 10.000 millones de pesos. Es decir, lo que tenemos también es un porcentaje muy grande, es decir, 3 de cada 5 empresarios sienten que en todo caso han tenido cambios en la normatividad que han hecho que las cosas sean más costosas. Casi nunca que sean menos costosas, ¿no? Además no nos quejaríamos por eso. Esa inestabilidad no nos molestaría, ¿o sí? Luego, lo que tenemos, digamos, es en realidad la sensación, y esto es el último tema que voy a tocar, la sensación de que adicionalmente, y fue mencionado en el último de los, en el último de los paneles, la sensación de que la relación, digamos, con la sociedad, con la sociedad y con las comunidades y con los grupos, digamos, de interés alrededor de eventualmente de los proyectos, han venido generando reglas de juego inestables y quizá eso no es tan grave como el hecho de que eventualmente hayan sido acompañadas por fallos de las altas cortes. Fallos de las altas cortes que eventualmente conducen, digamos, a que efectivamente la gente se sienta empoderada para poner en jaque eventualmente algunas operaciones. Sentimiento generalizado en la sociedad colombiana, no solamente en este sector, muy generalizado, por ejemplo, en el sector de infraestructura, muy generalizado incluso yo que soy, digamos, de esta ciudad de Cartagena, muy generalizado, por ejemplo, incluso en el desarrollo de temas de construcción, temas de vivienda. Ahí hay un tema, digamos, que debemos nosotros trabajar. Entonces, dicho esto, digamos, a mí me gustaría que pensáramos, pues que primero tratáramos de ver si ratificamos o no ratificamos esta idea, pero luego también ver si efectivamente hay soluciones que nosotros podamos plantear para que eventualmente Colombia, digamos, adquiera y gane espacio y gane valor en este sentido. La metodología que hemos definido, digamos, permite que cada uno de los panelistas hable un tiempo. Hemos destinado alrededor de 10 minutos para cada uno de ustedes, de manera, y luego podemos tener una conversación un poquito más amplia, de manera que, Diana, si te parece, arrancamos contigo para que tú nos puedas contar un poco las reflexiones de una organización como la de ustedes en este tema en particular. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bruce, muchísimas gracias de verdad por esta invitación y justo para mostrarles lo que nosotros vemos desde la empresa privada como Grupo Enel en materia, digamos, de la incertidumbre jurídica del sector minero energético. Me llamaba mucho la atención que justamente los puntos que pone sobre la mesa son muchos de los puntos que nosotros estamos viviendo en el día a día y que con esta presentación y esta intervención quisiéramos ratificar más algunos otros. Para nosotros, básicamente, este tema de la incertidumbre jurídica tiene mucho que ver con el desarrollo y la operación de nuestra infraestructura en Colombia. Codensa, digamos que por su parte es distribuidora y Emgesa funciona y opera como generadora. Y eso hace que nosotros veamos todo este tema jurídico como el motor fundamental de progreso necesario para soportar todo el crecimiento y el desarrollo del país. Y también estamos viendo que en particular para el sector de energía eléctrica pasa algo y es que se nos está olvidando que la energía eléctrica es un servicio público esencial
y muchos de los fallos de la Corte y muchas de las iniciativas, digamos, en el Congreso olvidan la esencia de la energía eléctrica. En ese sentido, digamos que desde un proyecto, cuando está en su etapa de preconstrucción, construcción y ya en operación, sí estamos viviendo numerosos retos, pero también numerosas dificultades que justamente lo que hace es prolongar y multiplicar y recrudecer muchas veces el desarrollo de los proyectos. Es por esto que nosotros estamos también enfocados no solamente en lo que significa la ingeniería pura, que hemos llamado en los proyectos y en operación, sino lo que aquí estamos llamando ingeniería blanda, que tiene que ver con todo lo social, lo reputacional y muy justamente lo institucional. En ese sentido, la presentación tiene básicamente 3 partes, unas dificultades que estamos viendo en 4 aspectos: el entorno social, el ambiental y de licenciamiento, los entornos legales y justo el entorno institucional, para luego pasar a algunas ideas de cómo podríamos solucionar y que incluso el ministro de Ambiente había planteado. Para empezar, tenemos dificultades desde lo social. ¿Qué tenemos desde lo social? Y Andesco hace un rato lo ratificaba. Tenemos unas comunidades mucho más exigentes, tenemos unas comunidades mucho más radicales, también están mucho más conectadas, pero también más desinformadas. Es decir, tenemos un montón de medios de comunicación, pero que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Tenemos muchas necesidades en los territorios de necesidades básicas no cubiertas y obviamente aquí es donde requerimos el apoyo del Estado. De lo que vemos de las comunidades siempre está primando un interés individual más allá del interés general y muchas veces tiene que ver con esa desinformación. Hay críticas alrededor de los proyectos, hay críticas alrededor de la operación, pero en general no se están presentando soluciones. Y además de eso, como no se están presentando soluciones, las oportunidades se están confundiendo con el oportunismo. Y qué pena decirlo así, pero justamente esto hace que las vías de hecho se hayan intensificado más allá de lo que tiene que ver con el diálogo. Al final, creemos que también hay un total desconocimiento por parte de las comunidades de lo que significa estos proyectos, de lo que estamos desarrollando en las regiones y de lo que cada uno, digamos, de nosotros como empresarios está haciendo. Tenemos también dificultades desde el punto de vista ambiental y de licenciamiento. Tenemos un modelo de licenciamiento avanzado que evidentemente sí ha mejorado en muchos elementos, pero que tiene el reto de ajustarse a la realidad de los proyectos. Tenemos trámites y procesos bastante dispendiosos que toman periodos todavía muy extensos y que además de eso muchas de las respuestas se dan vía judicial o por otras instituciones que no tienen que ver justamente con la expedición de una licencia ambiental. Evidentemente también creemos que, aunque tiene que ver con lo institucional, se requiere un seguimiento, digamos, con equipos desde las instituciones que no solamente permanezcan en el largo plazo, sino que entiendan la dinámica de los proyectos y adicionalmente pues que esté acorde, digamos, con la dimensión de estas inversiones. Creemos que aún faltan metodologías únicas en materias relevantes como los censos socioeconómicos y falta una articulación que el ministro de Ambiente resaltaba justamente entre la Autoridad Ambiental Nacional y las autoridades regionales. En ese sentido, vemos que la gran dificultad es que no hay una integralidad para atender los proyectos ni los proyectos en operación. También tenemos dificultades desde el punto de vista legal y es aquí donde también quisiera resaltar muchos de los fallos y las consultas populares que se están desarrollando en este momento. Lo primero que vemos es que hay múltiples interlocutores que están resolviendo las diferencias entre las empresas y los grupos de interés. Tema, digamos, que obviamente hace que no tengamos reglas de juego claras. Hay una avalancha, porque ya nosotros tenemos cientos y miles de tutelas de acciones judiciales, querellas, acciones de grupo, acciones populares, que realmente pues hace que se vuelva muy complejo resolverlas en corto tiempo. También vemos que hay casi un juego de poderes entre la rama judicial y la rama ejecutiva. Esto lo estamos llamando realmente como un choque de trenes, porque las judicializaciones muchas veces están desvirtuando el camino natural de los proyectos que por la rama ejecutiva se están desarrollando. En ese sentido, pues obviamente los temas de fortalecimiento de las acciones y de las instituciones con transparencia es un elemento fundamental.
Y esto hace que el entorno institucional pues sea un elemento central dentro de las dificultades que tenemos. Tenemos múltiples interlocutores, no hay articulación entre la comunidad, la región y el Estado nacional. Creemos que se necesita un fortalecimiento importante institucional, sobre todo en la toma de decisiones, y que tenemos un reto para involucrar también a los dirigentes políticos en las regiones. Esas básicamente, digamos, son las dificultades que nosotros vemos en los 4 ámbitos, y para no detenerme, aquí están muy resumidos los impactos que vemos. Tú lo decías sobre el tema de las inversiones, pero también estamos pensando como país. Y lo que vemos es que el desarrollo de las regiones y del país se ve involucrado y se ve impactado justo porque no hay inversiones en las zonas, o no van a haber quizás si no se arreglan estos temas. La competitividad nacional es un eje fundamental que se ve afectado. Todos los temas de calidad y confiabilidad, digamos, obviamente no se van a poder desarrollar. La reputación de las empresas cada vez está mucho más satanizado. Un proyecto hidroeléctrico hoy es muy satanizado, sabiendo todas las ventajas desde lo ambiental hasta lo energético que tiene, por ejemplo. Los costos claramente estamos de 1 a 9, de 1 a 4, de 1 a 3, en todos los desarrollos que tenemos en redes y en generación, y claramente tenemos tiempos y cronogramas que se están atrasando. Ahora, ¿qué retos tenemos? Pues evidentemente tenemos nuevas realidades. En ese sentido, lo que nosotros vemos es algo que estamos llamando equilibrio democrático, y ese equilibrio democrático es entre el Estado, la comunidad y la empresa. Tenemos que encontrar esquemas de participación de las comunidades adecuados. Creemos que el empoderamiento, digamos, a través de los fallos de las Cortes, también tiene que reevaluarse. Obviamente estamos hablando en este momento del desarrollo de los proyectos en territorios de paz, y esto nos genera un reto absoluto para todas las compañías. El mismo escenario del Fast Track seguramente nos traerá otros retos individuales que tendremos que evaluar justo en el desarrollo de los proyectos. La estabilidad tributaria siempre será un reto, siempre será, digamos, algo que tendremos nosotros como inversionistas, y obviamente, digamos, este tema de la sostenibilidad de la inversión para la atracción y permanencia de los inversionistas es fundamental. En ese sentido, también vemos que solucionar las diferencias más por las vías técnicas que por las vías judiciales debería ser un elemento fundamental para el relacionamiento con la sociedad. Es así como dentro de las lecciones aprendidas que tenemos, uno es lo que nosotros hemos llamado integralidad, que muy bien el ministro de Ambiente también lo resaltó, y en ese sentido sí creemos que falta una integralidad entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, por dar un ejemplo, porque el Ministerio de Transporte también se vuelve muy relevante, que al final actúen como un solo cuerpo colegiado. También creemos que tenemos que fortalecer algunas fases de seguimiento, un acompañamiento más continuo, porque evidentemente tanto las empresas como las instituciones pues tienen una responsabilidad en la operación y en el modelo de un proyecto. Creemos que hay que redefinir el modelo de otorgamiento de licencias de los proyectos, hay que repensarlo, básicamente porque muchas veces se hace bien el proceso desde sus inicios, pero posteriormente digamos que no hay un adecuado seguimiento. Y adicionalmente creemos que tiene que haber mayor acompañamiento en la articulación que se tiene con el Estado, sobre todo en zonas donde se ejecuten y se desarrollen estos proyectos, y justamente en el panel anterior se hablaba de los mecanismos de transferencias de los recursos. Sí creemos que ahí tenemos un reto y que se tiene que aprobar prontamente. Simplemente para cerrar, nosotros creemos que en los proyectos tenemos numerosas dificultades para resolver por pocos, pero son inmensas las oportunidades que tenemos para beneficios de muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Ya volveremos contigo ahora más tarde. Si les parece bien, entonces vamos a darle la oportunidad a Santiago Ángel de que haga su presentación. Tenemos 10 minutos, Santiago, y luego terminará Kiko sus 10 minutos y luego podremos conversar donde tú prefieras. Tú escoge tu atril, exacto. Bueno, a todos, muy buenas tardes. A Bruce, gracias, a los compañeros de panel, a todos los amigos con los que me veo frecuentemente en estos foros.
Creo que, como decía Bruce, no hay un tema que ocupe más hoy en día la agenda de este sector que el tema de seguridad jurídica. No es una mentira cuando les digo que hoy las empresas mineras tienen más abogados que ingenieros, porque esto se volvió su pan de cada día y nos pasamos más tiempo en los escritorios y en los despachos judiciales diseñando y planeando proyectos, y eso es una tristeza. Creo que gran parte de lo que hemos llevado es un sector totalmente judicializado y quisiera exponer mi preocupación, una preocupación que hemos hecho pública, que hablamos con los medios de comunicación muy frecuentemente, porque además esto genera mucho interés de los medios de comunicación, que además sienten hoy en día una gran empatía por lo que está pasando con estos sectores. Es decir, se han empezado a preocupar de cómo afectan los fallos judiciales la economía del país, el futuro del país, y esta es una preocupación, digamos, mayúscula. Y quisiera terminar por donde Diana arrancó. Creo que esas propuestas de mejor política pública son muy deseables y creo que ya deberíamos llegar. Ventanillas únicas, procesos de licenciamiento con tiempos claros de respuesta, con un Congreso, con unas normas, digamos, pro inversión, con unas reglas claras de juego. Eso nos encanta, pero desafortunadamente yo puedo decir que nada de esto funciona si las Cortes no están a bordo, porque nos ha pasado. Nosotros creo que hemos gastado meses con el Ejecutivo con el Legislativo, todos proponiendo mejoras regulatorias, mejoras normativas, mejoras de inversión, y desafortunadamente nos llega un fallo cualquier día de estos que cambia todas las reglas, inclusive además lo que más nos preocupa es que desmenuza un pedacito de lo que era el espíritu. Entonces llegamos al problema de cómo se interpreta y cómo se aplica. Yo también estaba tan preocupado si esto era de verdad un tema constante o esto era de esas crisis que nos inventamos que nos estaba pegando. Y lo primero que hicimos fue contratar un estudio que nos dimensionara cuál era el tamaño del problema. Entonces, una firma de abogados muy prestigiosa nos hizo un estudio y cogió todas las sentencias que se habían emitido en los últimos 5 años, periodo de tiempo muy corto, porque 5 años para un inversionista es nada. Y entonces nos sacó 3 grandes conclusiones. La primera es que en la Corte Constitucional encontrábamos 53 fallos de estructuras mineras. De esos 53 fallos, la mitad eran tutelas, que perdíamos en un 90%, de que nos defendiéramos bien o mal, el 90% de las tutelas las pierde la empresa, ¿sí? Y lo segundo eran fallos sobre normas estructurales de la minería. Tumbaron el Código de Minas, tumbaron las normas mineras del Plan Nacional de Desarrollo, tumbaron todas las normas relativas a la estructura de PINES, o digamos las normas de política pública de PINES, que eran política pública de proyectos de interés nacional y estratégico, ¿sí? Y otras normas fundamentales para la industria. Entonces ahí vimos un problema sustancial. Segundo, vimos que teníamos 112 pronunciamientos del Consejo de Estado, en el cual el 70% salía desfavorable para las mineras, y se nos abría un tema nuevo que a la fecha llevábamos 69 sentencias de restitución de tierras, un tema que todavía no conocemos cómo es. Tenemos casos tan discientes como empresas que compensan y les obligan a comprar tierra para hacer la compensación ambiental, que posteriormente son incluidas en un proceso de restitución de tierras, un tema que está apenas arrancando y que ya hoy en día, con una jurisdicción muy nueva, con límites casi absolutos, vemos 70 fallos de restitución de tierras donde siempre está por primero cualquier derecho antes del respeto del título minero o de los derechos adquiridos, independientemente que, como siempre hemos insistido, nosotros operamos en el subsuelo y si cambia el suelo, pues negociaremos con quien sea el dueño de la titularidad, pero eso parece no importar porque siempre estamos involucrados en esto. También vimos fallos tan exóticos como por primera vez la Corte Constitucional nos dijo que para casos especiales los derechos adquiridos no importan. Y eso es una primer campanazo de alerta muy grave para todos los sectores, porque nosotros siempre entendimos que cuando tenía una concesión del Estado, sea cual fuera, con una licencia ambiental adquirida bajo unos derechos, si cambiaba la regulación me respetaban por lo menos el tiempo de extensión de mi contrato, y eso se dijo ya que no. Por primera vez en el sector minero se dice eso no es cierto y en estos casos especiales no se lo respetaremos, pero tampoco dicen si habrá compensación o no compensación, cómo se resolverán los problemas, lo cual ha llevado a que este sector haya por primera vez en la historia utilizado la ventanilla de las demandas internacionales como forma de resolver sus conflictos nacionales. Entonces, la segunda tarea es mirar sobre qué estaban fallando las Cortes. Primero vimos una gran cantidad de fallos por el tema de consulta previa, y ahí nos preocupó porque, como decía Bruce, encontramos 3 cosas. La primera
era que acá todas las sentencias podían ser retroactivas, independientemente de que se hubiera hecho la consulta, se hubiera cerrado, se hubiera trabajado, sí podía hacerse retroactivamente cambios. Dijo, como la hizo no me gustó, la tiene que repetir, la tiene que hacer así o así. Segundo, vimos una gran cantidad de obligaciones nuevas para las empresas, ¿sí? Y tercero, vimos una cosa que le había oído a los eléctricos que les pasaba, y es el tema del dinamismo. Es que apareció una nueva comunidad, es que apareció una gente que era móvil, es que encontramos un cementerio que nunca habíamos visto, y por lo tanto las reglas aquí cambian y usted tiene que volver a hacer lo que ya habíamos aprobado en el pasado. El segundo es el tema de la participación de las entidades territoriales. Creo que el tema de las consultas populares ha sido más que llevado a los medios. Ahí ustedes conocen nuestra posición, el tema de las preguntas. ¿Quieren usted que lo maten, lo envenenen, lo amarren y además le hagan minería? Pues nos parece que no son las preguntas, y eso es lo que estamos viendo en los municipios, y eso se ha judicializado porque municipio a municipio estamos llevando esto a las Cortes. Unos fallos a favor, otros en contra, tribunal va, tribunal viene. Esto es el segundo tema de judicialización, ¿sí? La tercera es la compatibilización del uso del suelo. Como bien lo decía Simón, las Cortes han insistido que el POT es el mecanismo base de la inversión. Y yo les pregunto, ¿cuántos empresarios hoy en día están dispuestos a hacer inversiones sobre un instrumento que en el mejor de los casos cambia cada 12 años? ¿Cuántos están dispuestos a meter una plata importante para que le digan hoy puede, pero mañana no puede? Entonces, hasta que no resolvamos el tema municipio por municipio con los POTs, pues eso va a ser un tema de fondo. Y el tercero es todo el tema del principio de precaución, que a nuestro juicio es un principio muy importante, muy válido, pero que creemos que se ha abusado de él, porque al no haber evidencia científica del daño, pues por precaución preferimos devolver las cosas a su estado anterior y que usted no pueda operar. Y esa es una preocupación, pues usted se puede imaginar del tamaño que la tenemos. Esto en cuanto por dónde están fallando. La tercera preocupación, y es que por primera vez también vimos, y desafortunadamente nosotros somos el collejillo de Indias muchas veces de esto, que hubo una norma que era vital para la industria, que era una norma del Código Minero, que era, no va a entrar al tema técnico, pero que fue demandada, es la única norma en Colombia que yo conozco que fue demandada en 4 oportunidades ante la misma corte. La primera vez se falló, la segunda vez se falló favorable, la tercera favorable, y a la cuarta la tumbaron. Entonces, cuando uno puede demandar una norma hasta el cansancio, hasta que la tumba, pues esta vez no fue quinto malo, sino cuarto malo, porque ahí la tumbaron. Y eso se llama falta de seguridad jurídica y falta de certeza jurídica, y esos son otros los puntos que mucho hemos insistido para mejorar. Y por último, creo que vale la pena, como se ha dicho muchas veces en la reforma de la justicia, el tema del alcance de la tutela en este país. Y creo que así como en otros sectores se ha utilizado muy bien esta herramienta, creo que acá desafortunadamente se judicializó totalmente el sector. Vemos que vía este mecanismo, un mecanismo más expedito, un mecanismo que es muy rápido, se están generando todo tipo de obligaciones nuevas. Tenemos casos tan aberrantes como una mina ilegal, ¿sí? Que había una tutela, dijo, sí somos ilegales, estamos invadiendo su título, sí estamos fuera de la ley, pero primero somos indígenas. Entonces, hasta que a mí no me resuelvan, me hagan la consulta previa, a ver si me desalojan, pues no nos vamos. Y efectivamente la fallaron, que toca consultarles primero si se quieren ir o no se quieren ir. Eso es muy aberrante. Segundo, el tema, una tutela nueva, el tema de Pijao, donde pone unas obligaciones muy llamativas, y dice por primera vez, dice, vía tutela le dice al gobierno nacional que tiene 2 años para hacer unos estudios en todo el país sobre el tema del impacto de la minería, cita un poco a autoridades, y este mecanismo está por primera vez poniendo unas obligaciones gigantescas. Además extralimita lo que le preguntaron en la tutela, era una pelea muy particular, y se aprovecho y me despacho y considero que la minería tiene que cumplir con todos estos requisitos. Y eso nos está creando lo que llaman el precedente judicial, que absolutamente en esta figura había tutela. Y no quiero referirme a un tema que no sé mucho, pero creo que sí, que es el tema de los censos dinámicos, donde vemos que estas normas pues, pueden cambiar porque la comunidad se mueve, todo varía en el tiempo y no hay seguridad aquí para adelante. Y mucho me temo, como bien lo decía Bruce, que esta ha sido de las principales razones por las cuales la inversión minera se desplomó. Porque yo creo que siempre le achacamos el tema a la culpa de la coyuntura de precios, pero el tema de la coyuntura de precios no fue en todos los minerales y no fue en todos los sectores, pero sí la seguridad jurídica, como lo dice la encuesta de la ANDI, sí demuestra que este es un tema vital para poder invertir en el país. Hay una medición muy seria que hace en el Instituto Fraser, que son los canadienses, que hace un comparativo que yo siempre llamo la atención. Coge la Colombia de potencial geológico minero y coge la Colombia con las reglas jurídicas y judiciales que tiene el país, y la diferencia es monumental. Esa Colombia, mirando las mejores prácticas
de potencial minero es de las primeras del mundo, es decir, de las más atractivas del continente. Pero cuando le metemos el pedazo, la incertidumbre jurídica de las prácticas en tierras, de las prácticas judiciales, pues cae unos puestos gigantescos. Entonces yo creo que hasta que no resolvamos esto de forma integral, y de forma integral digo, no sirve de nada que el Ejecutivo esté a bordo, que el Legislativo esté a bordo, si no está a bordo el Judicial y si no está a bordo los organismos de control, porque esto requiere una política de Estado. Ya nos dimos cuenta de esto, que para poder sacar este sector adelante necesitamos un esfuerzo de todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien utilizados esos 10 minutos, Santiago, segundo a segundo. Invito a Kiko Lloreda a que nos cuente un poco su opinión durante 10 minutos también. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Bruce, y gracias a la Andy por la invitación. Y lo que voy a hacer es complementar un poco lo que aquí se ha señalado, además porque lo que Santiago también ha dicho, pues refleja el drama de la industria petrolera. A la pregunta sobre la importancia de la incertidumbre jurídica, sin duda alguna. Yo creo que la incertidumbre jurídica no solo hoy día es un factor determinante para la industria minero-energética, sino para muchos otros sectores económicos del país. Yo he pensado que hay como tres tipos o tres fuentes de la inseguridad jurídica. Una es lo que yo llamo una fuente primaria, y básicamente que tiene que ver con la proliferación de normas que tenemos en Colombia, la inestabilidad de esas normas, como aquí se ha señalado, a veces la falta de claridad de las mismas y la retroactividad de esas normas. Aquí Santiago da algunos ejemplos que son dicientes. Y cuando habla de la proliferación de las normas, les doy unos ejemplos. Entre el año 2015 y 2016, el Congreso de la República en 2 años aprobó 78 leyes, mientras en Ecuador en los últimos 4 años aprobaron 58. Solo el año pasado tuvimos 2.205 decretos de carácter reglamentario de leyes y 2.859 resoluciones. Y a nivel de las Cortes, solo el año pasado pues tuvimos 202 fallos relacionados con la exequibilidad o no de normas y 470 fallos de tutela, y el año 2015 717 fallos de tutela. Y hay algo que es bien interesante, por supuesto un sistema político distinto al nuestro, pero en Estados Unidos desde 1795, es decir, en los últimos 222 años han reformado 27 veces la Constitución. Y nosotros, en los últimos 25 años, en la Constitución del 91, 41 reformas. Entonces tenemos parecía que tuvimos una vocación permanente a estar cambiando las cosas, y no necesariamente para bien, seguramente de buena fe, pero eso no ayuda definitivamente. La segunda, una fuente que yo llamo secundaria de la inseguridad jurídica, tiene que ver con las interpretaciones cambiantes, y no solo a nivel de las Cortes, también en los distintos gobiernos. A nivel de las Cortes, aquí se señaló el caso del Código de Minas, pero por otro lado también hay algo de esa inseguridad jurídica secundaria, que es lo que yo llamo en los actos administrativos que son vulnerables. El hecho de que cuando el Ministerio del Interior indica que hay o no hay una comunidad indígena, pero esa certificación pues está casi que pegada con babas, eso es gravísimo. Eso es gravísimo, porque entonces ¿dónde está la seguridad jurídica, la certeza de esa certificación por parte del Ministerio? O como lo mencionaba Bruce, cuando trata también de temas de derechos adquiridos, todos ustedes tuvieron conocimiento de lo que ocurrió con la licencia del bloque Serranía en la Macarena, luego de 5 años de un procedimiento a través de licenciamiento ambiental, y de un momento para otro, a partir de una serie de falacias, y luego con respeto pues se buscan algunos argumentos jurídicos para echarla para atrás. Y lo que vemos también es que los criterios técnicos
pues terminan no teniendo la importancia que deberían tener. Entonces ahí en muchos casos lo que hay es una falta de conocimiento específico de los temas que nos afectan. Y un tercer aspecto al que quiero mencionar, así como fuentes primaria y secundaria, y que para todos los sectores yo creo que es de la mayor importancia, tiene que ver con la aplicación de la ley. Y subrayo la aplicación de la ley porque infortunadamente lo que en muchos casos vemos es que la ley se aplica de una manera totalmente discrecional. Ese es el día a día de la industria de hidrocarburos en Colombia y no tengo la menor duda que de la industria de generación de energía y también en el caso minero. Esa aplicación discrecional es lo que ha llevado incluso a que exista en el país lo que uno llama minorías de primera y de segunda clase. Porque cuando estamos frente a un bloqueo, por ejemplo, de una vía, pues hay una minoría que lo está propiciando y otra minoría, digamos que es la empresa petrolera, digamos que una minoría también ahí. Pero hay minorías de primera y segunda clase porque los derechos del uno y los otros no se tratan de manera igual. Yo he señalado que por vías de hecho no solo debemos entender cuando se utilizan medios violentos, no, es cuando se vulneran los derechos de los terceros. Porque uno puede entonces pues decir, no, pues que no fue violento, no, pero ¿y los derechos de los terceros dónde quedan? Porque hay unos derechos de terceros, unos derechos que pesan más que otros en ese sentido. Y les doy el caso que ustedes conocen de la llamada protesta social. Digo protesta social porque esta se ha convertido en una patente de corso para abusar y para delinquir. Bienvenida la protesta social, es un derecho constitucional, pero sin destruirle los bienes al otro, sin obstaculizar su actividad económica, el derecho de los otros al trabajo. Entonces, ahí hay como una tonalidad gris que es necesario que no siga siendo un tono gris. Es o la ley se aplica o la ley no se aplica, pero necesitamos que se aplique la ley en territorio. Dicho lo anterior, hay un aspecto que es muy preocupante y que tiene que ver con la aplicación de la ley y es qué pasa con aquellos que violan la ley, que transgreden la ley. Infortunadamente en la inmensa mayoría de los casos no les pasa absolutamente nada y por eso pues hay un incentivo perverso para que lo sigan haciendo. En los últimos, por ejemplo, en este momento hay 1.766 procesos judiciales que tienen que ver con temas de la industria, 146 están en etapa de juicio y cuando pregunté cuánto estaban condenados, no hay respuesta sobre cuánto están condenados. Es decir, y le digo, si hay más de 5 condenados, haríamos fiesta. ¿Por qué? Porque pues deben pagar. Entonces hay una lentitud y un gran desafío desde el punto de vista del aparato judicial para que quien vulnera la ley pues entonces responda por esa vulneración. Dicho lo anterior, pues básicamente me llamó mucho la atención lo que aquí se señaló por parte, ¿Marcela? De Diana, disculpa. Y es, de pronto lo que ha ido ocurriendo es que también se ha ido como difuminando el concepto de lo que es el interés general y el interés individual o particular. Entonces, ¿cuál es el interés general? Porque nosotros, por ejemplo, permanentemente decimos, bueno, hay un gran interés general de todos los colombianos, de país, pero lo que vemos es que hay intereses generales de pequeños grupos que terminan prevaleciendo sobre los intereses generales de una gran nación. Es un tema que me parece muy delicado, habrá que mirarlo. Y pues si quieren dejo en este momento ahí, pero son distintos, básicamente distintos los escenarios donde se termina generando y propiciando esa inseguridad jurídica. Una de carácter primario en la proliferación de normas, su poca estabilidad. Lo segundo es en unos temas de interpretaciones y de cambios permanentes por quienes aplican esas normas. Y lo tercera, un tema de fondo y es la aplicación de la ley en territorio que infortunadamente se aplica de manera discrecional. Muchas gracias, Bruce. Muchas gracias, doctor Kiko Lloreda. No tendría demasiado valor este panel si solamente lográramos preocuparnos un poco más de lo que estamos. De manera que yo realmente creo
que la tarea que tenemos nosotros, pues cuando digo nosotros en el sentido, digamos, más amplio del salón, es la de tratar de imaginarnos, bueno, qué hacer, cómo hacer para solucionar esto, qué tenemos que plantear, esta sociedad qué debe hacer, cómo debemos nosotros reaccionar, cuáles son las propuestas que tenemos que poner sobre la mesa. Yo diría que eso en realidad tiene que ser la responsabilidad nuestra y mucho más de quienes estamos de alguna forma, digamos, en la actividad gremial, que de alguna forma tenemos una representación pues, de un grupo plural de compañías o de empresarios y demás. Diana se atrevió a hacer algunas propuestas, inclusive ella llegó y nos dijo, inclusive las tengo aquí anotadas una a una, y dijiste, habría que generar, digamos, voy a recapitular sobre ellas, o me ayudas a recapitular tú, porque se me desordenó todo. Dijiste que habría que buscar mucha más integralidad, que habría que darle seguimiento, digamos, y buscar mecanismos de seguimiento. Dijiste que debía haber un modelo, en todo caso, organizacional que nos permitiera trabajar mejor. Dijiste que debería haber más acompañamiento y que debiera haber más articulación y que de alguna forma, creo que esas fueron las 4, digamos, recomendaciones generales que tú planteaste. Así es. Sin embargo, me gustaría que trabajáramos un poco en, bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que de aquí salimos con una declaración? ¿Será que de aquí salimos con una propuesta? De hecho, entre otras cosas, voy a proponer que el último tema que toquemos sea el tema de las consultas previas, porque entre otras cosas es un sitio en donde tenemos nosotros, en este momento, junto con varios colegas, tenemos una propuesta alrededor de lo que está sucediendo en este momento y que la estamos planteando y la vamos a plantear en forma conjunta y en forma unificada, digamos, al gobierno nacional en este momento. De manera que, si te parece, Diana, ¿por qué no decimos como cuáles serían tus propuestas? Recapitulemos un poco sobre eso para luego ir sobre Santiago y sobre Kiko con lo mismo. Vale, yo creo, Bruce, que lo que tú estás planteando justamente hace parte del diagnóstico. Sí. Y sí nos parece que es el momento de empezar a tomar acciones justamente en este tema de la estabilidad jurídica. Nuestras 4 propuestas, una iba a la integralidad. Sí. Realmente el concepto que nosotros tenemos del sector eléctrico, pero también que tiene que ver con el sector minería y petrolero, es que son proyectos estratégicos. Estos son, más allá, digamos, de la definición de lo que son los PINES, en realidad son proyectos para las regiones. Entonces, cuando estamos hablando de integralidad, estamos involucrando tanto al Estado, a la comunidad y a nosotros como compañías. Ahí tenemos un reto, y el reto no necesariamente tiene que ser sacar muchas más regulaciones o sacar mucha más jurisprudencia, pero sí el rol de cada uno de nosotros y del Estado, digamos, en este acompañamiento desde el punto de vista de articulación. Ese es un elemento que para nosotros es fundamental en el desarrollo de estos proyectos estratégicos del país. El segundo tiene que ver con el fortalecimiento del seguimiento de, no solamente, digamos, cuando se otorga una licencia ambiental, porque a veces sentimos que justamente en todos los procesos de consulta previa o en los procesos, digamos, de socialización con las comunidades, muchas veces nos toca enfrentarnos a deficiencias de los territorios. Y es ahí donde seguramente los compromisos, las compensaciones sociales, ambientales, pues requieren un acompañamiento y seguimiento del Estado, tanto nacional como regional, para efectos de que nosotros podamos seguir desarrollando nuestros proyectos en los territorios. Me parecía muy importante lo que se mencionaba hace un rato de que también el poder democrático, pues obviamente no se tiene que obviar, pero por eso nosotros hablábamos del equilibrio democrático entre Estado, comunidad y empresa. Ese nos parece, digamos, un elemento importante. Cuando hablábamos de redefinir el modelo de otorgamiento, es que no solamente tiene que ver con la licencia, tiene que ver con una consulta previa, tiene que ver con los permisos que en un proyecto minero se otorgan o en los proyectos de una concesión de agua se otorgan. Entonces, al final, este modelo de otorgamiento no puede excederse justamente porque salen más y nuevas requerimientos adicionales en la operación de los proyectos y muchas veces nos está pasando eso. Entonces, ¿cómo hacemos para rediseñar este modelo de otorgamiento de permisos en todas, digamos, sus instancias, justo para la operación eficiente de todos los proyectos mineroenergéticos? Y evidentemente todos estos sueños pues tienen que articularse, y tienen que articularse con la sociedad, tienen que articularse con la empresa y con el Estado. Entonces nuevamente aparece este tema, digamos, de verlo de manera integral, y para nosotros estamos uniendo justo la cadena completa. Y solamente quisiera reforzar, el ministro de Minas y Energía
y Planeación Nacional, digamos, mostraban todo el potencial que nosotros tenemos, y me refiero al sector eléctrico, en materia, digamos, de explotación de recursos, en materia de aprovechamiento de los recursos con sostenibilidad, con todo el esquema ambiental, digamos, desarrollado. Pero claramente, si no logramos esta integralidad, si no logramos de alguna manera cubrir con todos estos vacíos jurídicos, pues no va a ser fácil desarrollar estos proyectos, y queremos desarrollarlos. Entonces eso me parece. Esta mañana también hablábamos de la necesidad de que efectivamente nos concentráramos, digamos, en el trabajo nuestro de todos los días, que volviéramos a, que nos tratáramos de salir, digamos, de los problemas de los medios de comunicación, de las discusiones y los grandes debates que hay hoy en día, y que nosotros, sector privado, nos dedicáramos fuertemente, digamos, a hacer lo que sabemos hacer. Mencionas el tema de modelo de otorgamiento, me parece que es muy interesante, sería muy importante que pudiéramos, digamos, verdaderamente llegar a un acuerdo sobre esto, pero luego yo le decía al ministro de Hacienda, ministro, cuando salimos, yo le decía, todo ese modelo de repunta y todo de repunta Colombia y la idea de que este año podemos crecer 2.5 y que ojalá creciéramos mucho más, no va a ser realmente realizable si no somos capaces nosotros de darle verdadero valor a la actividad privada y que tengamos un modelo empresarial suficientemente robusto para que en Colombia las cosas puedan funcionar. Santiago, ¿tú cuál creerías, digamos, que puede ser una solución? ¿Cómo podemos trabajar esto de aquí en adelante? ¿Qué podemos hacer? Que no sea simplemente un tema de que vamos a unirnos todos, a hacer una gran manifestación y a demostrar que estamos descontentos con esto, sino el tipo de propuestas que le podemos plantear en este momento al Estado colombiano y a la sociedad colombiana para que esto funcione mejor. Porque además, hay que decirlo, y perdón que ninguno de ustedes mencionó, yo creo que con gran cuidado, pero yo lo puedo hacer, el hecho de que también algunas cosas tienen que ver con corrupción. Es decir, ha habido situaciones no pocas en las cuales, por ejemplo, algunos jueces pues, han caído, digamos, en actos de corrupción, o alguna gente utiliza, digamos, en forma corrupta algunas de las herramientas que están a disposición desde el punto de vista legal. Santiago, ¿tú qué opinas? Bruce, primero yo creo que este tipo de foros nos demuestra que los problemas son comunes y que tenemos que actuarlo como una industria común. Esto no es un problema minero exclusivamente, o eléctrico, o de hidrocarburos, sino que tenemos que unir fuerzas porque la problemática es global, no es una problemática de un subsector. Y eso es lo primero y lo más importante, que creo que este tipo de espacio nos ayuda a coordinarnos en hacer un frente común, porque estas batallas van a ser de largo aliento. Yo creo, y truncando mi carrera de magistrado, sigo con las cortes, yo creo que es muy importante revisar, las cortes, los jueces, alguien los tiene que velar, alguien tiene que mirar qué están haciendo, si lo están haciendo bien o mal. Alguien tiene que estar pendiente de las sentencias, alguien tiene que alzar la mano y decir, se están equivocando. Uno no solo ve una cantidad de sentencias, como decía Kiko, la multiplicidad, sino que son contradictorias. Entonces yo me pongo en los zapatos de la autoridad y digo, ¿cuál cumplo? ¿La A, la B o la C? Que me dice cosas contradictorias. Yo creo que estamos, y esto es una propuesta, que nos juntemos todos y hagamos un observatorio de jurisprudencia. Lo oí que el sector financiero lo hizo hace unos años y se dieron cuenta que en el sector financiero había tutelas de la A a la Z, todas distintas, y que en un momento alzaron la mano y dijeron, señor, unifique la jurisprudencia, porque nos estamos enloqueciendo nosotros, el Estado, los clientes. Eso habrá que hacerlo. Los jueces, alguien los tiene que velar. Y creo que para que el sector privado de verdad tenga el puesto que merece, tenemos que hacer un esfuerzo porque la academia y todos nos unamos a hacer un observatorio de jurisprudencia y mirar la calidad de la justicia colombiana, la prontitud de la justicia colombiana y la transparencia de la justicia colombiana. Eso hay que decirlo con todos los puntos sobre las IES. Ese es un primer trabajo. Unámonos todos, hagamos un observatorio y alcemos la mano, hay que hacerle, porque de nada nos sirve, como yo siempre dije, que nos sentemos con el Ejecutivo, con el Legislativo, si al final el órgano judicial va solito por su lado pensando cualquier cosa y que sin conocer los sectores los falle. Yo creo que se equivocan ellos al pensar que los fallos no tienen otra tendencia económica más importante sobre la economía. Creo que este es el punto de que los empresarios materializan las inversiones por esto y creo que hay que hacer ese esfuerzo. Lo segundo, yo creo que necesitamos que hacer mejores normas, creo que nos tenemos que unir todos en regular cosas que hoy en día están a la libre interpretación de todo el mundo. Creo que el tema de consulta previa no me meteré sobre eso porque creo que es el último punto final, pero en ese tema necesitamos unas reglas claras, una buena norma de consultas previas, o en el caso minero, el Ministerio de Minas y Energía se lanzó a hacer una mejor normatividad, una reforma del Código Minero, precisamente para organizar el sector. Creo que eso hay que hacerlo y creo que eso es valeroso. Trabajemos en mejorar las normas, porque en la medida que haya menos discrecionalidad, vamos a poder trabajar mejor. Y tercero, yo creo que hay un tema que hay que resolver como país, creo que en estos sectores, pero sí que tú podrías liderar y podrías liderar desde el punto de vista empresarial, es el tema de ordenamiento territorial. Nos pasó con las regalías, hubo una gran discusión alrededor de las regalías, una gran molestia, y se partimos en dos lo que era
esa Colombia que recibía regalías, esa Colombia que no la recibe y aquellos que no tenían producción pero reciben la plata. Eso nos está pasando. En el tema ahora de decisiones territoriales nos está pasando cada vez más. La competencia de decidir sobre minería, petróleo y energía eléctrica es del alcalde o es de la nación. Y ese es un debate muy a futuro de esa Colombia que se escribió en la Constitución, que era unitaria pero descentralizada y que ahora yo lo estoy viviendo en el sector minero, porque me dicen es más descentralizada y menos unitaria. Y ese es un debate país. ¿Cuáles son las competencias? ¿Cómo se desarrolla la cancha? Porque cuando yo voy a los países desarrollados a que me den ideas, me dicen es que yo soy federal, hermano. Entonces todo lo decide el Estado, recibe la plata, decide sobre el título, lo vigila, lo controla y el gobierno central no hace otra cosa. Vamos al caso de Ecuador, que está recibiendo inmensas inversiones mineras en este momento y es un país absolutamente dado a una persona donde el ejecutivo es muy fuerte y donde termina todas las decisiones. Entonces creo que Colombia, que está moviéndose esas dos aguas, va a tener que resolver un punto de ese Estado central y esas regiones que cada día alzan la mano y dicen yo quiero decidir sobre lo que pasa en mi territorio. Bueno, quisiera, bueno, dijiste muchas cosas interesantes, pero quisiera, digamos, resaltar el principio de tu intervención cuando decías, es un tema que está resultando ser un tema común para todos, por todos los que estamos en esta sala, pero ojo, también para los, repito, para el sector de infraestructura, también para el sector de construcción, también para el sector agrícola y el sector agroindustrial que también están en el territorio, de manera que muy probablemente esto será algo que podremos trabajar, digamos, en unión con todos estos otros sectores y otros colegas. Kiko, por favor, tus opiniones. Gracias, Bruce. Lo primero, yo creo que en los últimos años en el país muchos han ido tomando conciencia de la importancia de este tema, pero creo que aún hay un camino muy largo por transitar. Entonces, lo primero sería básicamente buscar crear conciencia sobre la gravedad de lo que está ocurriendo en materia de seguridad jurídica en el país. Y como le decía Bruce, que afecta a estos sectores, pero afecta a otros sectores de la economía en Colombia. Lo segundo, en ese propósito, que se entienda lo fundamental que es en materia de competitividad. Nosotros hicimos a finales de año un estudio que hacemos todos los años de ambiente e inversión con las empresas de hidrocarburos y fue muy interesante porque el primer factor que determinaron como crítico, aparte de si hay o no prospectividad geológica, uno era estabilidad fiscal, el régimen fiscal, y el segundo era seguridad jurídica, que no había aparecido antes como algo tan importante y que era considerado incluso medianamente un activo del país. Lo tercero, y aquí señaló, yo no tengo elementos para saber qué tanto, si hay estudios o no, y qué está ocurriendo con los distintos centros de investigación o estudios en temas jurídicos y si se requiere entonces, como lo dice Santiago, de pronto uno para que se dedique básicamente a hacer el seguimiento de este tema, pero definitivamente yo creo que nos falta entender qué está pasando en materia de competitividad entre Colombia y otros países por los problemas de seguridad jurídica. Hay algo que me ha llamado la atención y es que fíjense que en Colombia se modificó la Constitución para introducir básicamente la regla fiscal, ¿cierto? Pero no hay un equivalente de una regla fiscal para el tema jurídico, que por lo menos determine lo fundamental. Lo fundamental es, aquí no va a haber básicamente decisiones de carácter retroactivo para arrancar, ¿sí me entiendes? Que es un poco lo que también estaba señalando Santiago, que me parece que es el mínimo principio. Y lo otro, fíjense que en este momento hay toda una discusión para ver cómo se blindan los acuerdos con las FARC, incluso durante varios gobiernos. Pero acá esfuerzo para decir, ¿por qué no blindamos una serie de disposiciones de carácter jurídica por 10 años? Sí, tiene que haber unos procedimientos mucho más rigurosos para cambiar la línea jurisprudencial y para hacer cambios tan de fondo que afectan a la iniciativa privada. Eso es lo que quería señalar al respecto. Está bien, bueno, digamos para rematar y para luego tratar de sacar de esto, digamos, unas conclusiones nuevamente útiles y que no sean prácticas y que podamos implementar. Me gustaría y no sé en qué orden quieren hablar, que pudiéramos comentar realmente el proyecto de ley estatutaria para la reglamentación del tema de consulta previa. Si han tenido oportunidad de verlo y si han tenido oportunidad de tener algunos comentarios y cómo lo ven, qué están opinando, qué creen que deberíamos hacer realmente allí. ¿Ese es el camino o no es el camino? La propuesta que aparece por allí de una agencia, es decir, ¿cómo lo están viendo? No sé quién se anima. Diana, ¿tú? ¿Sí?
Dale, tranquila. La más Pues yo creo Dale, que justamente el tema de consulta previa claramente es uno de los temas de retos que tenemos sectoriales para el desarrollo de los proyectos, pero también para la permanencia de estos proyectos en los territorios. Sobre la consulta, digamos que se está haciendo, la verdad es que nosotros tenemos bastantes diferencias en algunas. Pero al final digamos que se pueden centrar en en los temas de inversión en las regiones, cómo en realidad digamos todos estos proyectos están aportando a las regiones y ese proceso de consulta previa que tanto está frenando o agilizando justamente esas inversiones. El otro tema tiene que ver con la dimensión que tiene la consulta previa. Y cuando hablamos de la dimensión de la consulta previa es que no todos los proyectos requieren consulta previa, pero sí estamos hablando de consultas públicas. Y entonces evidentemente nos queda un gran grupo de comunidades y nos queda un gran grupo de personas donde estamos desarrollando proyectos que no sabemos qué va a pasar. Entonces, más allá de involucrarlos en este proyecto es cuáles son las reglas de juego justamente en donde no hay procesos de consulta previa, pero que se tienen que desarrollar. Y hay un tercer elemento que nosotros hemos visto que tiene que ver nuevamente con el acompañamiento del Estado. Muchas veces, digamos, la empresa privada va y seguramente es muy distinto a cuando va con el Estado acompañado, justo para identificar cuáles son las necesidades del territorio y cuáles son las compensaciones, en este caso sociales, que se tienen que desarrollar en el territorio. Pero yo creo que sí exige gran preocupación, ya además de eso llevamos bastantes años en poder definir cuáles son las reglas de juego en materia de consulta previa. Sí, aunque uno se imaginaría que en todo caso el objetivo inicial sería loable en el sentido de por lo menos reglamentar el tema de consultas previas porque, ¿cierto? Okay, Solo que necesitamos agilidad. Sí, de acuerdo. Santiago, no sé si te animas a ir. Estaba acá revisando las cifras de consultas previas en la región. Entonces me decían... Creíamos que estaba revisando el chat, que alguien te estaba... No, estaba revisando acá las cifras a la mano para no equivocarme. Y en los foros internacionales de consulta previa de la región hay una cifra que me sorprendió mucho. Nos decían Colombia ha hecho más de 5.000 consultas previas, Perú lleva 22 y Bolivia 2. Y Bolivia es precisamente un estado con una población indígena mucho más alta que la nuestra. Segundo principio, el Estado es quien hace la consulta previa y no los particulares. Por lo tanto, yo creo que de esta figura, si alguien tiene experiencia hoy, es Colombia. Sí. No necesariamente la mejor experiencia. Creo que hemos vuelto esto lo hemos convertido en un derecho absoluto que tiene principio pero no tiene fin, es difícil prever cuándo termina y creo que lo que hemos llamado es que necesitamos unas reglas con un procedimiento. Como les decía, yo sí creo que necesitamos una ley de consulta previa buena, una ley que dé seguridad jurídica en los tiempos, en los procesos. Los peruanos se tomaron mucho tiempo en determinar quiénes eran las comunidades indígenas a consultar, y eso existe una regla y unas normas. Acá eso como que es más difuso porque aparecen, desaparecen, son nómadas, pero no son nómadas. Ese tipo de reglas hay que hacerlas. En cuanto a si sí o si no una autoridad independiente, pues si no hay reglas o una nueva autoridad, digamos, que haga esto, yo creo que al final el asunto es reglas de juego, porque si no estamos trasladando es el problema del A al B. Y yo creo que tenemos que de verdad tener una ley que nos permita que la jurisprudencia se acote a esos principios, porque hoy en día, como lo vemos y como tú lo decías, es retroactivo, me obligan a mí a hacer un poco de inversiones, porque cuando el Estado no las ha hecho, pues las tiene que hacer alguien, porque es lo que están pidiendo las comunidades, generalmente el privado, y esto genera inseguridad gigantesca, y aparecen el tema de nuevas autoridades, nuevas jurisdicciones que nos parecen muy complicados. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer un proceso de consulta, un proyecto de consulta previa, ojalá sea ese proyecto se haga con todos los aquí presentes, creo que todos los sectores del país lo están clamando y también estoy seguro que una vez esto esté en orden, aparecerán las consultas populares como regla de juego número 1, porque también cuando uno va y oye los campesinos dicen, es que así como a los indígenas les preguntan, yo también quiero que me pregunten. Entonces creo que el país va a tener que entrar en un debate más amplio que se llama consultas, porque ahora todo el mundo quiere que le pregunten todo. Bueno, que se verá, digamos, ampliamente reformado incluso por los acuerdos que se firmaron con las FARC, en donde aparece todo un tema, digamos, importante de participación comunitaria,
en algunas definiciones. De repente esa es una oportunidad para reglamentarlo, porque entendía de alguien que existía más de 100 tipos de mecanismos de potenciales consultas comunitarias que se pudieran eventualmente implementar, lo que sería evidentemente por lo menos un universo en el cual navegar sería muy complejo. Kiko Lloreda, por favor. Al paso que vamos, a los únicos que no nos consultan nada son a nosotros, porque aquí en este país, es cierto, es increíble. Perdón, Kiko, eso me recuerda una afirmación que decía que la Constitución del 91 había sido muy buena defendiendo los derechos de las minorías, pero que la mayoría se había olvidado. Y hay minorías de primera y de segunda. Además, y también que se da lo que uno llama tú. la tiranía de las minorías, que Sí, es lo que exactamente. estamos viendo también en Colombia. 3 comentarios, Bruce. El primero, así como se abusa de la tutela, se abusa de la consulta previa. Y el abuso de la consulta previa pues se da no solo por vacíos de carácter normativo que existen, y para eso pues el propósito del proyecto, sino yo creo que por una interpretación equivocadas incluso del convenio con la OIT. Y que tiene que ver, por ejemplo, con definir, bueno, cuáles son realmente los impactos directos, cuáles son las áreas de interés, es decir, distintos aspectos. E infortunadamente, mi segundo punto es el proyecto de ley que el Ministerio del Interior está socializando desde final del año pasado, no, y lo subrayo, no es la solución a lo que este país necesita. Ese proyecto de ley es profundamente ambiguo, los plazos no son claros, no es claro que la consulta previa no puede convertirse en un poder de veto, tampoco es claro sobre las competencias y las responsabilidades, y lo voy a decir con mucha franqueza, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en eso, es la solución no es crear una entidad o una agencia para resolver el problema. Entonces, yo sí creo, Bruce, que en el marco de Colombia Genera, pues debería mirarse qué tipo de pronunciamiento o mensajes se le envía básicamente al gobierno para decirle este tema es fundamental, pero la solución que se está estructurando no es la adecuada. Eso me parece que es muy importante, y más si es un tema que podría reglamentarse donde hay una oportunidad por la vía del procedimiento del fast track, porque si se va a hacer, y seguramente además en el marco de tantos mecanismos de participación es clave determinarlo, pero que se haga bien. Bueno, pues muy bien. Yo con esto, digamos, quisiera, a menos que alguno de ustedes quiera añadir algo, no, vinieron hasta acá, no quiero que se les quede nada en el bolsillo. Un nada. último comentario, Adelante, Bruce. Quique, por favor. Hay un tema y es el de las consultas populares. Y ahí definitivamente, y tiene que ver con los cambios de línea jurisprudencial a los cuales hemos hecho referencia, en este caso siempre se entendió que si la propiedad del subsuelo era de la nación y luego del Estado, pues básicamente que le correspondía es al gobierno nacional definir de manera estratégica cuál es el uso del subsuelo. Pero esa ha sido una línea jurisprudencial durante décadas en Colombia, y en ese momento eso se está revisando. Ahí nosotros hemos venido tratando con el Ministerio de Minas, creo que hay una oportunidad porque debemos buscar la manera de ver por dónde cerramos esa ventana que se ha abierto y que ha empezado a generar pues tantas dificultades, y es sobre quién tiene la competencia para definir qué pasa con el subsuelo. Muy bien. Dicho esto, entonces quedó sobre el tapete, digamos, la propuesta que hicimos, la propuesta que fue ratificada, que Kiko lo acaba de alguna forma de plantear nuevamente y claramente. Vamos a hacer 2 cosas, y le voy a proponer 2 cosas a los presentes y especialmente a los gremios y también al gobierno, si el gobierno se nos quiere unir, señor vice, para que podamos hacer varias cosas. La primera, que podamos sacar un pronunciamiento, yo diría que debemos sacarlo de aquí a mañana, en donde podamos hablar de realmente cuáles son las propuestas nuestras en términos de seguridad jurídica, con un capítulo especial alrededor del tema de consulta previa y comentarios al proyecto de consulta previa. Ya teníamos inclusive un borrador que veníamos trabajando, aprovechemos que estamos todos juntos y quizá lo podemos sacar, digamos, quizá mañana. Sé que algunos viajan, pero pues el fax, ¿todavía existe fax o no? Estamos en la era digital, Bruce. Bueno, entonces el Telex, en ese caso se la mandamos a Kiko por Telex.
Se lo mandamos aquí por Telex. No, y que podamos pronunciarnos y sacar ese pronunciamiento sobre el tema de consulta previa y lo del proyecto de ley estatutaria que existe en este momento, y que podamos también hablar del tema de seguridad jurídica, pero hablarlo claramente. Yo estoy seguro que además el gobierno nos acompaña en una gran cantidad de estas iniciativas, porque además son víctimas de ello. Con Silvana, por ejemplo, aquí presente, lo hemos vivido, ella nos ha tratado de ayudar, han sacado lineamientos, el ministerio también lo ha hecho así, y repito, si se lo uniera al gobierno nacional, pues mejor para nosotros, porque estoy seguro que este es un mensaje más que para el gobierno, para el Estado, es un mensaje para el país, para las cortes, para las comunidades, en donde podamos hablar además de temas y hagamos una mención. Te va a tocar, Diana, rápidamente, digamos, ayudarnos con una redacción alrededor del tema del modelo de otorgamiento. Lo tienes pensado, has dicho un par de cosas interesantísimas. Santiago mencionó el tema del Observatorio de Jurisprudencia, que me parece increíblemente valioso y que además iría de la mano y se puede basar en lo que en algún momento el sistema financiero dijo. Lo que mencionaste en términos de necesidades de ordenamiento territorial, que son tremendamente importantes, algo, digamos, como una declaración muy fuerte alrededor de la conciencia del efecto que esto tiene, no sobre las empresas, es que la gente se equivoca cuando habla de las empresas, del efecto que esto tiene sobre el país, sobre la sociedad, sobre el desarrollo de la misma, sobre la posibilidad de generar ingresos para el Estado y de hacer inversiones en el Estado. Me gusta mucho la idea de Kiko alrededor de que podamos generar adicionalmente un blindaje alrededor de las condiciones por las cuales se pueden generar, sí, así tú bien lo dijiste, se quiere generar un blindaje alrededor de los acuerdos qué bueno generar un blindaje alrededor de la inversión y que la gente sepa qué reglas podemos tener. Es el momento en el cual tenemos que, yo creo que dejar de quejarnos, es el momento en el cual tenemos que dejar de simplemente decir que estamos preocupadísimos y más bien que tratemos de ser constructivos y que hagamos propuestas, además si a todos ustedes les parece. Les pido un aplauso para mis compañeros y vamos a hacer ese trabajo entonces de aquí en adelante.